Has escuchado la historia de Caperucita Roja cientos de veces. Una niña inocente, un lobo hambriento y un cazador heroico que aparece justo a tiempo para salvar el día. La historia perfecta para niños, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que en la versión original, Caperucita fue obligada a comer la carne de su propia abuela? Y ese detalle ni siquiera es lo más perturbador. Hoy vamos a explorar la verdad brutal detrás de este cuento, cómo una historia sobre la supervivencia femenina fue deliberadamente transformada en una herramienta de control social, y por qué la versión que conoces fue diseñada para ocultar algo mucho más siniestro que cualquier lobo. El cuento que conocemos hoy es un fraude sanitizado, una ocultación intencionada que comenzó en las Cortes Reales de Francia y continuó en las guarderías victorianas. Pero antes de que Charles Perrault pusiera pluma sobre papel en 1697, antes de que los hermanos Grimm reunieran sus famosos cuentos, esta historia ya existía durante siglos en los pueblos y granjas de la Europa medieval. Y en esas versiones originales, conocidas como la historia de la abuela, la verdad era mucho más perturbadora de lo que jamás te han contado. Imagina a una niña campesina de apenas 12 o 13 años caminando por el bosque para visitar a su abuela. Solo una niña de pueblo inteligente y autosuficiente, porque en la sociedad campesina medieval la astucia no era solo una virtud, era la principal herramienta de supervivencia, en un mundo donde el hambre podía golpear en cualquier momento, donde las enfermedades arrasaban aldeas enteras y donde no existía una ley que protegiera a la gente común. Ser lista era cuestión de vida o muerte. No eran niños consentidos escuchando cuentos antes de dormir. Eran jóvenes que habían visto la muerte, que entendían que el mundo era brutal e implacable y que cada paso podía significar supervivencia o desastre. Cuando llega a la casa de su abuela encuentra lo que parece ser su abuela en la cama, invitándola a acercarse, pero algo no está bien. La voz demasiado grave, la forma bajo las mantas demasiado grande. Y aquí es donde la historia da su primer giro horripilante. La figura en la cama no es su abuela, es un bizú. Lo que los campesinos franceses llamaban un hombre lobo no era solo un monstruo de cuento. Entre 1520 y 1630, más de 30.000 personas fueron ejecutadas por brujería de hombres lobo solo en Francia. Familias enteras fueron quemadas en la hoguera, y hombres fueron desmembrados o quemados vivos después de confesar bajo tortura que se transformaban en lobos y devoraban niños. El miedo a los hombres lobo era real y tangible, no un simple cuento de terror. En la historia, el Bizu ya ha matado a la anciana, la ha descuartizado, preparado su carne y exprimido su sangre en una botella como si fuera vino. Y entonces llega el momento que los académicos han intentado enterrar durante 3 siglos. El lobo, disfrazado de abuela, ofrece a la niña una comida. Toma un poco de carne, querida, bebe un poco de vino, dice. Hambrienta por el viaje, la niña acepta. Come la carne, bebe la sangre, y mientras lo hace, un gato en la esquina habla, revelando la devastadora verdad. Está comiendo la carne y bebiendo la sangre de su propia abuela. No es metáfora, no es simbolismo, es horror crudo y sin filtro. Este detalle refleja el realismo brutal de los cuentos populares medievales, que no buscaban confortar sino preparar a los jóvenes para la dureza del mundo. Pero eso no es todo. Después de esta comida macabra, cuando el lobo amenaza con devorarla también, la niña no grita ni espera que un cazador la salve. Se salva a sí misma. El lobo le ha atado una cuerda de lana al pie, creyendo tenerla bajo control. Ella, mucho más astuta, finge necesitar ir al baño. El lobo, confiado, la deja salir mientras mantiene la cuerda. Pero en cuanto está fuera no solo corre, ata la cuerda a un enorme ciruelo. La tensión hace creer al lobo que sigue atada. Solo entonces huye. El lobo, engañado por la tensión, llega demasiado tarde. La niña ya está a salvo detrás de puertas cerradas, habiendo burlado a la muerte con pura astucia. Durante siglos, este final, donde una niña campesina vence a un depredador sobrenatural usando inteligencia y engaño, fue el núcleo del cuento. No hay salvador masculino, no hay intervención mágica, solo una niña que se niega a ser víctima. La lección no era obedecer, era sobrevivir.
Usar la astucia cuando la fuerza no basta. Era una enseñanza práctica. En un mundo donde la violencia podía aparecer en cualquier momento, la mente podía ser la única protección real. Todo cambió en 1697 cuando Perrault recopiló estos cuentos para la aristocracia parisina. Añadió la caperuza roja, símbolo de pecado y sexualidad, convirtiendo a la niña en un objetivo marcado. Transformó el final. En su versión, la niña obedece al lobo, se desnuda y es devorada. Perrault escribió incluso la moral. Niñas hermosas y bien educadas no hablen con extraños, o podrían acabar siendo la cena de un lobo. La historia se convierte en un instrumento de control social, aterrorizando a las jóvenes para mantenerlas sumisas. Era una advertencia codificada. Tu curiosidad y tu independencia podían ser peligrosas. Un siglo después, los hermanos Grimm tomaron la versión de Perrault y la modificaron nuevamente adaptándola a los valores de la Alemania burguesa del siglo XIX. Introdujeron al cazador, representante del orden y la autoridad masculina, quien rescata a Caperucita y a su abuela. La historia pasa de la astucia personal a la obediencia y la protección institucional. Incluso agregaron un segundo final, donde Caperucita y su abuela, ahora conscientes, vencen a otro lobo con ingenio, mostrando que la fuerza de la astucia femenina aún podía filtrarse a través de la censura. Este patrón se repite en todo el mundo. En Italia, la nonna falsa muestra a una niña escapando de una ogresa usando astucia similar. En Taiwán, Tía Tigre refleja la misma narrativa de ingenio frente al depredador. En Alemania, antes de los Grimm, los cabritos jóvenes vencen al lobo que devoró a sus hermanos. La constante. Jóvenes, a menudo mujeres, sobreviviendo a la violencia predatoria mediante inteligencia y estrategia. No es coincidencia, es evidencia de un patrón universal donde la agencia femenina triunfa sobre la depredación. Después de siglos de supresión, la verdadera Caperucita Roja está regresando. Autoras y cineastas como Angela Carter, Neil Jordan, Luisa Valenzuela o Caroline Duffy han recuperado la historia mostrando a Caperucita como una heroína que posee su sexualidad, su poder y su historia. Ya no es víctima, es superviviente y a veces cazadora. El cuento ha sido reclamado, pero no solo como una recuperación cultural, revela una verdad profunda y persistente. La transformación de Caperucita Roja de superviviente ingeniosa a víctima indefensa fue uno de los actos más exitosos de vandalismo cultural. Durante siglos nos contaron la versión sanitizada, pero las verdaderas historias nunca mueren. Sobreviven en susurros, finales ocultos y narraciones desafiantes. Hoy, Caperucita retorna no como la niña obediente de Perrault, sino como siempre fue, astuta, ingeniosa y dueña de su destino. Su verdadero poder nunca estuvo en la capucha o el hacha, estuvo en su ingenio. Cada reinterpretación moderna refuerza esa verdad. Sigue escapando, sobreviviendo y trazando su propio camino, enseñándonos que el ingenio y la valentía son armas más poderosas que cualquier espada.